es que en efecto estamos ante una situación de riesgo, por decirlo así, porque lo cierto es que también el 100% les decía, no son casos de violencia familiar. Yo quizás podría aventurarme quizá menos del 50%, pero hay un gran porcentaje que son denuncias, lo voy a decir, maliciosas, porque cuando, oh casualidad, hay un proceso de divorcio, surge la violencia familiar. Cuando hay un proceso de tenencia, surge la violencia familiar. Cuando hay un proceso de alimentos, surge la denuncia por violencia familiar. Cuando hay un proceso de régimen de visitas, surge el proceso de violencia familiar. Entonces, ¿qué está pasando? Es que realmente es una coincidencia, porque sabemos que la violencia familiar definitivamente es, o la violencia de género es transversal, es decir, está en todos los procesos que nosotros veamos, en su gran mayoría hay episodios de violencia familiar. Pero, ¿qué casos son los que realmente ameritan la participación de todo un equipo, digo yo? Porque no solamente es la policía, es el fiscal, es el juez, es el equipo multidisciplinario. Entonces, la misma sociedad se pone en pie para poder tratar de proteger esta situación. Y también lo cierto es, y me consta porque lo he visto, y bueno, capaz, doctor Cecita, que también es juez, acá está presente, probablemente también ha visto algunas situaciones o algunos casos en donde van las partes a la audiencia y terminan retractándose, ¿no? Terminan diciendo, y de verdad es una situación que a veces uno no sabe si consolarlas, orientarlas, o pues ya no es dable, ¿no? El detalle está que definitivamente nosotros tenemos que orientar, ¿no? Orientar y decirles realmente qué casos son los que debería la parte denunciar por violencia familiar. Pasa que yo he tenido situaciones en donde ya he estado a punto de dictar medidas de protección y de pronto la víctima decía, no señor, no doctora, la verdad es que lo denuncié porque tenía celos, porque le di el celular y vi que estuvo whatsappeando con una chica y eso no me pareció, yo le reclamé, él me reclamó, pero ya estamos ahorita muy bien. Otra situación, la verdad que solamente fui a denunciar porque así me aconsejaron, pero fue porque llego tarde a la casa y eso no me gusta. Entonces, ojo, si haríamos una estadística de todos este tipo de casos, que por decirlo así se caen porque sencillamente fue un acto emocional, o porque fue un acto atribuible a celos, o un acto por desconocimiento, o lo que fuere, nos daríamos cuenta que hay un gran número de distractores. Son procesos distractores. Y yo les digo, ¿no, señora? Mientras yo estoy ahorita hablando con usted y explicándole cómo es la norma, ahorita probablemente estén matando realmente a una mujer. Entonces hay que ser conscientes como sociedad, y creo que ahí es donde radica ya nuestra labor desde el lugar en donde estemos, porque la ley, directa o indirectamente, ya es de conocimiento de mucha gente. Hay algunos, como les dije, que lo utilizan definitivamente como un distractor, como un proceso accesorio al principal. Hay otros que lo utilizan como un acto de manipulación, y lo cierto es, y también lo he percibido, que hay varones que en efecto se van a la audiencia y más bien ellos son los atemorizados, que no pueden decir nada, no pueden ni ver ni nada porque tienen miedo a que los metan a prisión. Entonces, tampoco no podemos caer en ese juego, ¿no? No puede un proceso judicial tan importante tornarse en un acto de manipulación tampoco, ni un acto abusivo. Ustedes saben el abuso del derecho, ¿no? El ejercicio abusivo del derecho. Hay situaciones que se pueden dar, como que también hay situaciones que definitivamente sí configuran actos de violencia familiar. Entonces, frente a esa situación que ya es un tema cultural, diría yo, porque es un tema cultural que a veces los abogados inician este tipo de demandas que no corresponden, o es un tema hasta cultural nuestro, que iniciemos denuncias desconociendo totalmente cómo es el efecto y cuáles son las consecuencias, porque ustedes saben que ahora denunciar por violencia familiar, ¿en dónde termina? En un juzgado penal, es un delito. Entonces hay muchas mujeres que ya no quieren. Frente a eso, por ejemplo, una juez penal me comentaba que ya se había instaurado también toda la audiencia penal, eso quiere decir que se le llegaron a dictar medidas de protección, y en plena audiencia la víctima sencillamente se paró y dijo que no quería seguir, ya había acusación fiscal,
y no quería seguir con el proceso, y que no iba a seguir con el proceso porque todo lo que ella había declarado era falso. Y mire que o sea, uno se pone a pensar, ¿no? Caramba, como sociedad, ¿cómo estamos? Utilizar todo un sistema para lograr ¿qué? Entonces, lo que optó la juez en ese momento, a solicitud del mismo fiscal, fue denunciarla a la señora por declaración falsa, o falsa declaración, ¿no? Entonces, ese es un mensaje. Algunos dirían, no, pero ¿cómo? Porque si haces esto, vas a hacer de que ya más bien las mujeres o los hombres no quieran denunciar, porque puede ser que se retracten y tal y tal. Pero también si no lo haces, estás dejando a diestra y siniestra que se haga un uso abusivo de este proceso, cuando es tan importante. Lo mismo que pasaba con el tema, recuerdo, de la ley de filiación. Antes también, a diestra y siniestra se usaban las filiaciones, todo el mundo era hijo de todos y era una cuestión pues indiscriminada. Sin embargo, pese a que todavía el hoy por hoy se siguen cuestionando la ley en sí, ya hay hay parámetros que nos permiten ver e incorporar a la parte demandada, y bueno, es otro tema, ¿no? Pero, mejor dicho, ha ido avanzando. Pero en el tema ahorita de violencia familiar, como lo tenemos, es una acción de acceso inmediato a la parte, pero creo que debemos de empezar a informar a nuestra sociedad cuáles son realmente los episodios que generan violencia familiar, de qué forma podemos actuar y cuáles son las consecuencias de esos actos. No se puede actuar de una forma indiscriminada. Es como cuando, por ejemplo, yo recuerdo que en el hospital empezaron a poner cuándo son actos de emergencia y cuándo son actos de urgencia, ¿verdad? Ustedes si van al seguro o algo, ven ahí un letrero que dice actos de emergencia y actos de urgencia. Entonces, así se va concientizando al ciudadano que realmente no debe de mover todo un sistema judicial por algo que finalmente no va a tener eco, cuando realmente hay casos que sí lo ameritan, y hay muchas mujeres todavía y muchos hombres, porque la violencia familiar es de todos, no tiene sexo, que están calladas, que están calladas, o porque el mismo nivel, o no tanto bueno nivel cultural, sino la misma idiosincrasia, como suele pasar en el ámbito rural, sencillamente no denuncian, porque ahí el machismo está muy arraigado y es parte de su cultura. Entonces, ¿cómo ingresar en ese aspecto y decir, no, lo que tú estás haciendo está mal, o no dejes que te golpeen, o no dejes que te agredan? Porque es un tema que, y no sé si ahí me corregirán algún sociólogo que esté presente, que nos pueda apoyar en este aspecto, que creen ser merecedoras de esa situación porque le atribuyen una obediencia al varón, ¿no? Entonces, hay lugares, sobre todo en la zona rural, vuelvo a reiterar, en donde en efecto todavía está esta situación, y lamentablemente en la zona rural es un sector al cual la justicia casi no llega, y casi nada llega, ni los servicios políticos, ni los servicios sociales, ni públicos, son la gente en la que realmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y creo que es ahí donde deberíamos más bien enfocar también nuestra atención, ¿no? Bueno, hablando de enfoques, en la anterior, por favor, también la ley ha establecido una serie de enfoques que no están por gusto. Estos enfoques también tienen una razón de ser, ¿no?, en la ley. Y bueno, en efecto, el enfoque de género es el principal. Cuando hablamos de género, ya muchos o todos sabrán que no estamos hablando de sexo, no estamos hablando de hombre o mujer, sino que es un patrón conductual que la misma sociedad ha impuesto en cada persona, ¿no? Si se trata de la mujer, por ejemplo, la mujer, un tema, no sé si me equivoco con este ejemplo, pero a la mujer se le atribuye al área doméstica y al varón al trabajo, ¿no? Son patrones sociales o conductuales que se han ido implementando, y con lo que ahora, el hoy por hoy, y desde un tiempo atrás, venimos luchando para tratar de romper estos patrones. Otro es el enfoque de integralidad, en donde son conscientes que las mujeres en donde la violencia contra las mujeres confluye por múltiples causas y factores. Al inicio de mi charla les decía que había, en el cortometraje que les pasé, había muchos factores, o algunos de los cuales podemos advertir que confluyen para que exista la violencia familiar. Como por ejemplo, dijimos el machismo, ¿no?, los prejuicios.
¿El alcohol puede ser o no puede ser? Lo es, y es un factor bastante elevado, es un índice bastante elevado para que se desencadene actos de violencia familiar. La drogadicción, la dependencia económica, ¿perdón? Sí, ayúdenme más bien. ¿Qué otros factores también pueden generar violencia familiar? El hacinamiento. El hacinamiento, así es, ¿no? Eso también es importante porque miren, vamos a ver que no solamente la violencia es desde el punto de vista físico, psicológico, económico, sino también sexual. Y ese del hacinamiento es una situación bastante cruda, y al menos particularmente cuando he conocido, por ejemplo, de casos en donde los padres, por una situación de extrema pobreza, viven en un solo cuarto, y en ese mismo cuarto están los hijos, están ellos, y evidentemente cuando pues tienen acceso carnal lo hacen delante de ellos, y ellos van distorsionando, por decirlo así, o van teniendo una situación precoz en ese aspecto, pero no de la forma en la que debería darse. Y después, de alguna forma, también vienen a ser una suerte de víctimas de maltrato sexual, ¿no? Porque sí, también de los casos que yo he visto, en donde hay, por ejemplo, violaciones, o en donde las niñas, las adolescentes, son víctimas de violación, hay muchos aspectos definitivamente, ¿no? Pero hay algunos en un sector en donde están vinculadas a esa situación porque lo han visto, porque se han criado en ese ambiente, porque justamente el hacinamiento, y ahí también viene obviamente el nivel cultural, hace que ellas tengan o niños o niñas, ¿no?, tengan un crecimiento precoz en el ámbito sexual. Pero también es un factor. Bueno, otro es el enfoque de interculturalidad, lo que les decía, ¿no? Zona rural, zona urbana, somos un país pluricultural, y en ello confluyen una serie de situaciones que puede desencadenar también violencia familiar. El enfoque de interdisciplinar y interseccionalidad. Bueno, se entiende que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión. Mire, qué importante, porque también la religión, ¿creen ustedes que puede ser un motivo para violencia? También lo es, porque también tuve un caso en donde el señor agredía a la mujer, porque la mujer había cambiado de religión, ahora era testigo de Jehová, y pues ustedes saben que a veces las religiones establecen sus normas, sus parámetros, sus reglas, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada vez que ella iba a la casa, el señor la agredía. Ya vienes de nuevo, que esto, que lo otro. Entonces, una serie de situaciones que tornaban caótica la relación. Y cuando yo los tengo enfrente y les pregunto, ¿no?, ¿qué pasó? ¿Dónde está el respeto? Porque hay que respetar también las decisiones de la pareja. Pero sencillamente él me dijo de que ella había cambiado totalmente, porque antes salía con él, es decir, para él, en su cabeza, el que ella haya hecho un cambio de religión, había hecho un cambio de personalidad, porque se había ensimismado tanto en la religión que lo desatendía, que ya no le lavaba, que ya no le planchaba, que ya no le daba su comida, que ya no salía con él, que lo había desatendido también en otros aspectos. Entonces, para él era un factor desencadenante de violencia, porque le llegaba y evidentemente era bronca, pues, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a estas situaciones? ¿Cómo manejar estas situaciones? Yo creo que ahí los psicólogos definitivamente tienen un importantísimo rol para poder ser orientadores frente a estas situaciones y ver en qué medida se desarrollan habilidades sociales o no sé, ¿no?, cómo manejar, porque también podría ser inclusive un motivo de divorcio. Imagínense, ahora que es una situación tan palpable, ¿no? Bueno, y el enfoque generacional es porque ustedes ven que la ley es tan amplia y tan protectora que protege específicamente de alguna forma a la mujer, porque tiene nombre propio esta ley, ¿no? Desde que es pequeña hasta su ancianidad, en todas las etapas generacionales, ¿no? Entonces, esto también les quería hacer mención, ¿no? ¿Por qué es que algunos varones particularmente, y es más, a veces con nuestros colegas decimos, parece irónico, mientras más trabajamos en esto, mientras más
acción de no a la no violencia contra la mujer, más marchas, más situaciones de impacto social que creemos que se dan. Irónicamente, hay más casos de feminicidio, hay más casos de violencia, sencillamente agarran y degollan a una mujer en una zona pública, la queman en un ómnibus. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es un tema social? ¿Es un tema jurídico? ¿Es un tema psicológico, económico, cultural? Es todo. En realidad es todo, porque el tema de la violencia familiar inclusive tiene un impacto en nuestro país desde el punto de vista económico. Porque imagínense usted una mujer que esté trabajando y por temas de violencia familiar tenga o por golpes le conceden licencia y va a descanso. Eso tiene un impacto en el empleador, ¿no? Porque ya no va a tener una persona que esté en su puesto de trabajo y evidentemente genera un gasto, pero más que gasto, evidentemente para nosotros es una inversión, porque el Estado debe de ver estas situaciones no como un gasto, porque lamentablemente en el tema social, el Congreso, y como les dije, me voy a tomar la libertad de opinar, porque estoy acá como una persona más libre de opinar. El Congreso enfoca este tipo de política social como un gasto, y ahí es donde creo que también viene el problema. Esto debe verse como una inversión. Es cuanto más el Estado debe de invertir en fomentar una conciencia de paz, en trabajar desde los colegios, en orientar a las parejas, en crear muchos más puestos de salud con orientación psicológica gratuita, inclusive, no sé, se me podrían ocurrir muchas ideas más, pero lamentablemente todo genera una inversión económica, ¿no? Entonces ahí es donde más les resulta sacar leyes que lamentablemente a veces como jueces o fiscales nos ponen en aprietos porque no sabemos a veces ni cómo aplicarlas y prefieren una sanción. Entonces seguimos en la creencia de que con las sanciones se cambia la sociedad. Y yo les pregunto, ¿hemos cambiado? Ahora es un delito, ahora las sanciones son drásticas. ¿Hemos cambiado? ¿Ha habido una minoría o seguimos tan igual o peor que antes? Peor. Entonces, por ahí parece que no va el camino, no es la solución. Tendríamos que dar un giro y, como les digo, yo creo que el tema preventivo es lo que demanda gasto, demanda esfuerzo, demanda inversión, pero es lo que realmente va a tener un eco, no este año ni el próximo, probablemente sea 3 o 5 años, pero sí creo que vamos a poder ver resultados a futuro. Bueno, entonces esta ley nos ha contemplado 4 tipos de violencias, les decía, ¿no? La violencia física, la sexual, la psicológica y violencia económica. En el tema de la violencia, bueno, psicológica, ya muchos acá lo sabemos, son insultos, palabras soeces, palabras denigrantes que van mellando en el autoestima de la víctima, ¿no? Y es un tema cíclico y en espiral, porque definitivamente se va acrecentando y es un círculo vicioso en el cual a veces la víctima no sabe cómo salir. Y creo que ahí, si en algún momento alguno de los psicólogos que están presentes nos pueda compartir alguna experiencia, sería muy enriquecedor para nosotros. Pero bien, entonces también tenemos la violencia física, que evidentemente son los golpes, aruños, mordidas, patadas, todo aspecto que pueda impactar directamente en la integridad física de la víctima. La violencia sexual es una violencia también bastante común, les diré. El detalle está de que tampoco no se denuncia con mucha frecuencia, como sí pasa con la física y la psicológica, pero la violencia sexual también siempre, en la mayoría de casos en los cuales yo he tenido la oportunidad de conocer, siempre salía un tema de violencia sexual. Y es que en efecto ustedes saben que la libertad de poder disponer de nuestro cuerpo es un derecho y se tiene que dar pues en las condiciones en las que nosotros elegimos. No puede ser por imposición, por amenaza ni por la fuerza, porque si no ya estaríamos dentro de una situación de violencia sexual. Y pasa, cuando les hablaba del alcohol, que en los casos en donde el agresor venía alcoholizado o en algunos momentos también drogado, lo primero que quería hacer era tener acceso sexual con la persona. Y evidentemente en esas condiciones muchas mujeres no accedían. Entonces venía el tema de la violencia sexual. Es una situación bastante dramática en realidad, ¿no? Porque vivir sumergida en una situación como esa debe ser bastante
desesperante, inclusive en su momento, porque asumo que habrán víctimas que no ven salidas y piensan que nadie más las puede ya ayudar. Bueno, el otro aspecto es la violencia económica o patrimonial. También ha pasado, resulta, y también siempre es por lo general cuando están mareados. Llegó el agresor, comenzó a reventar la puerta o quiso ver a los hijos, llegó en estado de ebriedad, no le abrieron la puerta, llegó tarde, rompió la luna, se metió a la casa, le rompió la ropa y todo lo que sea un tema material o económico, por lo general, está inmerso dentro de este tipo de violencia y que también se da y que también hemos visto, al menos yo sí he visto casos en donde sí ha pasado lo que les relato, ¿no? Que llegaron o quisieron ver a los hijos y como no viven juntos, la madre por algún motivo se opuso y comenzaron a reventarle la puerta, le rompieron las lunas, entonces ya llegamos a un nivel en donde, como yo digo, discúlpenme el ejemplo que pongo, pero yo siempre les digo, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? El razonamiento. Nosotros somos personas dotados de razonamiento y si no sabemos razonar y vamos a actuar por impulsos o porque sencillamente me justifico en el alcohol y la droga, sencillamente no estamos actuando como personas racionales, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también evidentemente es un factor, creo, importante en nuestro país que tampoco se ha atendido, que es el alcoholismo y la drogadicción. Hay un alto índice y no hay mucho en relación a eso. Bueno, quería también decirles que aparte de estos tipos de violencia, hay otros tipos de violencia. En Chile, si no me equivoco, hace unos días han hecho una marcha contra la violencia obstétrica. No sé si ustedes han escuchado sobre eso, ¿no? Es la violencia específicamente que se ejerce contra la mujer gestante, que está ya por dar a luz, y en todo ese episodio, capaz algunos, no sé si, espero que no lo hayan experimentado, pero capaz han escuchado que en el hospital el trato no es el más dócil a una mujer que está gestando, ¿no? El trato es hosco, es duro, es fuerte. Entonces imagínense, a punto de dar a luz y encima que les comienzan a decir una serie de frases que más allá de ayudarlas, lo que hacen es agudizar una situación de vulnerabilidad, porque una mujer gestante, ojo, es una persona en condición de vulnerabilidad por su misma situación de gravidez, ¿no? Entonces, a eso ya en Chile se está trabajando con lo que es la violencia obstétrica. También algunos habrán escuchado, bueno, que son algunos aristas de lo que es el síndrome de alienación parental. Es una suerte también de violencia psicológica donde la víctima es el niño, niña o adolescente. En fin, hay una serie de aspectos en los cuales yo espero que poco a poco vayamos avanzando, ¿no? Y creo que acá, como les digo, es trabajo de todos y todos tenemos que estar con esta apertura, no de enfrentamientos en posiciones, sino de concordar algunas acciones, y qué mejor cuando se trabaja con un plan estratégico de acción, en donde se interactúe todos los organismos, ¿no? Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, el Centro de Emergencia Mujer, el MIN, el equipo multidisciplinario, qué sé yo, todos los que pudieran haber, que son los que se encargan de ver todo este procedimiento. Bueno, el objeto de la ley, como les dije inicialmente, es prevenir, erradicar y sancionar. Estamos en la prevención, hay sanción, la reeducación es una ilusión. Pero lo que sí podemos es disminuir esta situación, ¿verdad? Entonces, también esta ley ha contemplado de que se debe de, dice, para tal efecto se establecen mecanismos, medidas políticas integrales de prevención, atención, protección a la víctima, así como reparación del daño. Esa reparación del daño causado lo he subrayado porque antes la ley 26660, que regía para el tema de violencia familiar, sí contemplaba la posibilidad de una reparación económica, y así se dictaban las sentencias, se dictaban las medidas de protección y una reparación económica. El hoy por hoy, las resoluciones que dictan las medidas de protección no contemplan reparaciones económicas, sin embargo la ley lo establece. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo? Uno, lo dejamos a la liberalidad del operador de justicia, del juez, o en todo caso lo interpretaríamos que esa reparación del daño ya tendría que estar en la vía penal, porque es ahí donde se va a dictar nuevamente la sanción y también se dispone la reparación del daño.
La definición contra la violencia familiar, bueno, ya hemos estado hablando específicamente, vuelvo a tocar el tema contra la mujer, ¿no? ¿Por qué contra la mujer? ¿Por qué creen que la ley, has dicho, es una ley contra las mujeres? Porque históricamente estamos relegadas, porque históricamente venimos en una lucha de igualdad de oportunidades, de condiciones y de derechos. ¿Por qué creen? Porque se le antojó al legislador, porque dijo así mejor gano más adeptos en la sociedad. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Por qué no tendría que haber puesto ley de violencia contra el hombre? Porque las estadísticas son más altas que se ven muertes, ¿no? Más de mujeres que de varones. O porque cuando hay violencia muchas veces los varones no denuncian, son pocos los que denuncian los casos, más reflejan las estadísticas. Claro, efectivamente, bueno, claro, hayan dicho, bueno, en la intervención se han dado dos situaciones reales. Las estadísticas, que es algo objetivo, lo refleja, no se nos antojó, o no por tener la condición de tal nos consideramos vulnerables, nos consideramos víctimas y bueno, dijimos que nos protejan. No, definitivamente las estadísticas lo reflejan. Y por otro lado, en efecto, la violencia no solamente es contra la mujer, también es contra el varón. Y sí, hay prejuicios que hacen que el varón no denuncie. Hace poco, es más, esta semana tuve una audiencia en donde el varón, el demandado, me decía, ¿no? Es un caso de tenencia, y el señor me decía, perdón, de divorcio. Y en el caso del divorcio, apenas un año de casados se divorciaron, y bueno, no se separaron. Entonces les pregunté, ¿no? ¿Cuál era el motivo? No de chismosa, sino que siempre es bueno también saber para poder generar una situación real del caso en concreto, y porque para mí me sirve como una suerte de estadística cuáles son los factores que determinan este tipo de consecuencias jurídicas. Entonces, bueno, el detalle está de que les pregunté por qué motivo. Entonces el señor me dijo eso. Es más, 2 casos he tenido, esta semana y la semana pasada, de divorcio. Y me decían de que ellos, durante muchos años, habían sido víctimas de violencia por la esposa. Que la esposa, por el tema económico, llegaba y les botaba la ropa por la ventana, le cortaba su ropa, lo insultaba, lo había llegado hasta agredir. Había un señor que me dijo que su esposa lo había perseguido con el cuchillo. Es verdad. Bueno, no sé si será verdad, pero eso fue lo que me dijeron. Y lo cierto es que la parte demandante que estaba presente no decía nada. Entonces, como dicen, que callo otorga, ¿no? Por lo menos no dijo, no, eso es falso, eso es mentira. En efecto, guardaron silencio. Entonces, pero en estos 2 casos, yo les pregunté, ¿hay algún registro o algún reporte de alguna denuncia que usted haya formulado en contra de la señora? No. ¿Por qué? Uno me dijo, no, porque un hombre no denuncia esas cosas. Ah, no, le dije, ¿por qué no lo denuncia? ¿Por qué cree que no lo denuncia? Porque a un hombre nunca le van a hacer caso, en cambio a una mujer sí. ¿Se dan cuenta? El prejuicio no solamente está en la cabeza de la mujer, también está en la del varón. Y en el otro caso, que también le pregunté por qué no había formulado la denuncia correspondiente, me dijo, bueno, él sí optó por callar porque es una persona mayor y sencillamente no quería agudizar ya la situación, que por protegerla y no generarle problemas, había optado por no denunciar el hecho, y según él, habían sido varios años en las que había estado sometido a violencia hasta que dijo, hasta acá no más, y se retiró del hogar. Bueno, entonces, en concreto, lo cierto es que también hay varones que no denuncian el hecho, pero lo cierto es que también esta ley tiene nombre propio porque, no sé si ustedes han escuchado de lo que son los ajustes razonables, ¿no? Los ajustes razonables, ¿no? Que son lo que permite que el Estado, a través de las leyes, pueda equilibrar una condición puntual para poder lograr un trato igualitario, por decirlo así. Por ejemplo, el hoy por hoy, ustedes saben, y si no se los comparto, que lo que era antes el incapacitado, ahora se llama discapacitado. Y lo que era antes el incapaz absoluto, ahora se llama discapacitado o con capacidad restringida. Entonces ha habido un vuelco total
porque creo yo que estamos también en una transición en el derecho de familia donde hay quiebres en una forma en la que se ha venido actuando y la visión que se espera a futuro, y una de ellas es esa, en relación a incluir, o sea, su fin del Estado es la inclusión de personas que tengan discapacidades psicomotrices, auditivas, sensoriales, visuales, para poder calificarlos no como una persona incapaz, porque hasta ese término se ha anulado, sino como una persona que tiene la capacidad de poder intervenir en actos públicos o privados, pero con un apoyo. Antes se llamaba curador, ahora se llama apoyo, porque se ha entendido que partimos de una presunción de capacidad. Partimos de la presunción que todos somos capaces hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa ley tiene un ajuste razonable, porque lo que procura es darle un trato igualitario a un sector que aparentemente estaba en desventaja. Lo mismo sucede con nosotras. Como nos decía la compañera, las estadísticas reflejan de que definitivamente hay un alto índice en donde la víctima es la mujer. Entonces, ante esa situación, el ajuste razonable viene a ser esta ley protectora, exclusivamente para proteger a la mujer y en todas las etapas de su vida por su condición de tal. Es decir, basta que sea mujer para protegerla, porque se ha entendido que todavía vivimos en una situación de desigualdad. Y es que justamente uno de los factores de la violencia familiar o uno de los, por decirlo así, uno de los patrones es el tema jerárquico, el tema de poder, en donde por lo general el hombre se cree con poder, con jerarquía para someterte, para humillarte, para matarte y para tratarte como cualquier cosa. Entonces, frente a esa situación es que existe esta ley. No ha sido una ley porque solamente se quiere proteger a la mujer sin ninguna razón de ser. Evidentemente, la razón y el ajuste razonable radica en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, hay algunas ideas que quizás se me van, pero voy a tratar de capturarlas. Y les digo, chicos, por favor también participen para que pueda hacer una interacción. Bueno, entonces les decía puntualmente que esta ley, les dije, ¿no? La Convención de Belén do Pará, que específicamente establece dos aspectos marcados, una parte protectora y una parte sancionadora. Doctor César, disculpe, ¿el break a qué hora iba a ser? El ponente preguntó, no puedo. 10 minutos. 10 minutos, ya. Bien. Entonces, en el tema de la etapa de protección, que en efecto está a cargo del juez de familia. La juez de familia o el juez de familia es quien dicta las medidas de protección con un fin protector, valga la redundancia. Y la etapa de sanción recaerá en la responsabilidad del juez penal, del juez de paz letrado y el juez de paz en el caso de faltas, y el juez penal o de investigación preparatoria en el caso de delitos, ¿no? Bien, vamos entonces a ver la etapa de protección o la etapa protectora como primera. Un momentito, por favor. No por las puras he puesto este dibujo tampoco, tiene una razón de ser.